Vectores. Los vectores son representaciones gráficas ubicadas en un plano cartesiano de cantidades que deben ser definidas con una magnitud, es decir, su valor numérico. En este caso, su magnitud es de 8 kilómetros. Además, deben llevar dirección. En este caso es una dirección este. Y por último, deben tener sentido, ya sea positivo o negativo. Así que los vectores deben estar en un plano cartesiano primero, tener magnitud, dirección y sentido. Ejemplos de vectores son la fuerza, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Estas cantidades vectoriales se emplean en situaciones en las que se desea conocer con exactitud la ubicación de un objeto en un espacio. Por ejemplo, imagina que vuela un avión de la Ciudad de México a la ciudad de Cancún. Así que la torre de control de la ciudad destino le solicita su ubicación real. El piloto tendrá que decir que se localiza a 25 kilómetros del aeropuerto y además le da las coordenadas de ubicación de la Tierra. Es decir, deberá incluir que se localiza a 21 grados norte y a 86 grados oeste. Observa que es muy precisa esta ubicación vectorial. Todo vector tiene componentes, una parte sobre el eje X y otra sobre el eje Y se le llama componentes rectangulares. Es decir, si tenemos una cuerda, como se ve en la imagen, y jala una maleta con cierto ángulo, podemos decir que una parte de esta fuerza lo mueve sobre el eje X y otra parte lo eleva sobre el eje Y. Pero como el ángulo es menor a 45 grados, la maleta se moverá hacia adelante. Por el contrario, si el ángulo fuera mayor a 45 grados, la maleta se elevará. El objetivo de este ejemplo sería encontrar las componentes de X y Y. Para ello, se emplean las siguientes fórmulas. Para encontrar el valor de la componente en X, se debe multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo. Y para encontrar el valor de la componente en Y, se multiplica la fuerza por el seno del mismo ángulo. Veamos ahora un ejemplo. Una caja se jala con una fuerza de 45 newtons con un ángulo de 38 grados. Determina sus componentes rectangulares de dicha fuerza. Trazamos un plano cartesiano para ubicar el origen del vector. Observa que el ángulo que se debe utilizar es el que está pegado al eje X. Aplicamos la fórmula para la componente en X, que dice que multipliquemos la fuerza por el coseno del ángulo, esto es 45 newtons por el coseno de 38 grados, y el resultado es 35.46. Esta es la componente en X, es decir, el valor de la fuerza que lo mueve solo sobre el eje X. Ahora calculemos la componente en Y. Si aplicamos la fórmula, debemos multiplicar la fuerza por el seno del ángulo, esto es 45 newtons por el seno de 38, y el resultado es 27.70. Esta es la fuerza que eleva al objeto sobre el eje Y. Ahora analicemos este ejemplo. Si se tiene una fuerza de 230 newtons y un ángulo de 60 grados en el tercer cuadrante, determinar sus componentes rectangulares de dicha fuerza. Si observamos el esquema ahora, la fuerza actúa en el tercer cuadrante, es decir, la fuerza jala a la izquierda y hacia abajo. El objetivo es ver con qué magnitud actúa cada componente. Algo muy importante que debemos calcular es el ángulo que se forma desde X, es decir, X positiva, que se localiza a tu derecha, que representa el 0 grados. Así que el ángulo que emplearemos en este caso será el que resulte de la suma de 90 grados del primer cuadrante, más 90 grados del segundo cuadrante, más 60 grados propios del vector, lo que resulta 240 grados totales. Con este ángulo ya podemos hacer los cálculos para las componentes rectangulares. Para la componente en X se multiplica 230 newtons por el coseno de 240 grados. Lo que resulta es menos 115 newtons. Y para la componente en Y se multiplican 230 newtons por el seno de 240 grados, lo que nos da un resultado de menos 199.18 newtons.
Ahora, supongamos que jalamos una maleta con dos cuerdas formando un ángulo de 90 grados entre ambas cuerdas. Una estará actuando sobre el eje X y otra sobre el eje Y. En este caso, una la jala a la derecha y la otra la eleva. El objetivo de este ejemplo es ver hacia dónde se mueve la maleta, es decir, cuál es la fuerza total después de haber sumado ambas fuerzas y la dirección con el ángulo en que se moverá. Para ello, emplearemos el teorema de Pitágoras un poco modificado para nosotros en la física. Calcularemos la fuerza con la raíz cuadrada de la suma de la fuerza que actúa en X al cuadrado y la fuerza que actúa en Y al cuadrado. Y para calcular el ángulo de movimiento del objeto, emplearemos la fórmula. Tangente del ángulo es igual a la fuerza de Y entre la fuerza de X. Veamos ahora un ejemplo de este caso. Un auto es jalado con una fuerza de 56 newtons a 0 grados, mientras que otra fuerza de 23 newtons lo jala al mismo tiempo con un ángulo de 90 grados. Determina la fuerza resultante y el ángulo de movimiento del auto. Coloquemos para una solución ordenada y práctica datos, fórmula y sustitución. Trazamos un plano cartesiano para poder visualizar cómo es que está planteado el problema. Colocamos el primer vector de 56 newtons a 0 grados, es decir, sobre el eje X positivo. Luego trazamos el segundo vector de 23 newtons sobre el eje Y positivo a 90 grados. Esto nos da una idea más clara de lo que vamos a hacer y de lo que se nos solicita. Debemos calcular la fuerza del vector resultante con los componentes rectangulares que se nos dan y además el ángulo de la dirección con el que se moverá el auto. Colocamos las fórmulas para el problema e iniciamos la sustitución de los valores del mismo. Si aplicamos la fórmula, tendremos que sacar la raíz cuadrada de 56 newtons al cuadrado más 23 newtons al cuadrado, lo que nos da un resultado de 60.53 newtons de desplazamiento final. Para obtener la dirección, se realiza con la fórmula de tangente del ángulo es igual a 23 newtons entre 56 newtons. Si se despeja el ángulo queda tangente a la menos 1 de 23 newtons entre 56 newtons, lo que nos da un resultado de 22.32 grados. Ahora veamos el ejemplo en el cual los vectores actúan con un ángulo diferente de 90 grados. Observa que la fuerza 1 jala en una dirección y la fuerza 2 en otra, formando un ángulo entre ellas. El objetivo es obtener la fuerza resultante y el ángulo de la dirección del desplazamiento del objeto. Para ello, debemos realizar una copia de las fuerzas. En este caso, moveremos la fuerza 2 a la punta de la fuerza 1. Si observas, se forma un triángulo oblicuángulo formado entre las fuerzas F1, F2 y la resultante. El ángulo inicial ahora quedó afuera del triángulo, por lo que solo es una referencia. El ángulo que realmente nos servirá será el ángulo suplementario interno al triángulo, formado entre las fuerzas a la que llamaremos lambda. Y además tenemos el ángulo desconocido beta. Para su solución, emplearemos primero la ley de cosenos, que se expresa de la siguiente manera. La fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado menos el doble de la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo interior del triángulo, o sea, el ángulo lambda. Para calcular la dirección, emplearemos la ley de senos, que se realiza mediante la ecuación que establece que
la fuerza 2 entre el seno de beta, que es el ángulo que estamos calculando, es igual a la fuerza resultante calculada con la ley de cosenos entre el seno de lambda que calculamos previamente. De esta ecuación habrá que despejar el valor del ángulo beta. Veamos este ejemplo. Un baúl es jalado por medio de dos cuerdas con 65 newtons y 30 newtons respectivamente, formando un ángulo de 50 grados como se ve en la figura. Calcula la fuerza resultante y el ángulo del movimiento que se genera. Si no hubiera dibujo del ejemplo, hay que realizarlo para tener una idea clara de lo que se pretende. Y así tenemos que la fuerza 1 tiene un valor de 65 newtons y la fuerza 2 de 30 newtons, habiendo una separación entre las cuerdas de 50 grados. Lo primero que debemos hacer es trasladar la fuerza 2 a la punta de la fuerza 1 y el ángulo que nos dé el problema nos sirve de referencia para calcular el ángulo formado entre las dos cuerdas. Realizado este proceso, podemos borrar la fuerza 2 y su ángulo, puesto que ya lo trasladamos. Si realizamos el cálculo del ángulo interno entre los vectores 1 y 2, determinamos que su valor es de 130, ya que es el suplementario de 50. Es decir, la suma de estos dos ángulos será de 180 grados. Ahora, trazamos una línea desde el origen del movimiento hasta la punta del vector 2, línea que representa la fuerza resultante que debemos calcular, y además el ángulo beta, formado entre el vector 1 y la resultante, que también debemos calcular. Si observas, hemos formado un triángulo oblicuángulo. Con estos datos podemos aplicar la ley de cosenos para calcular la fuerza resultante. Sustituyendo los datos del problema en las ecuaciones, tenemos que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 65 newtons al cuadrado más 30 newtons al cuadrado menos el doble de 65 newtons por 30 newtons por el coseno de 130 grados. Y el resultado es 87.36 newtons. Ahora, con la fórmula de la ley de senos, calcularemos el ángulo beta, que representa la dirección del movimiento que tendrá el baúl. Si sustituimos los valores del problema, queda de la siguiente manera. La fuerza 2, que es de 30 newtons, entre el seno del ángulo que buscamos, que es beta, es igual a 87.36 newtons, la fuerza resultante calculada anteriormente, entre el seno del ángulo formado entre los vectores, que es de 130 grados. Realizamos el despeje y la operación de esta ecuación, y el resultado es de 15.25 grados. Estos procesos debes ejecutarlos con razonamiento matemático para que tengas éxito en su solución y sobre todo mucha práctica.